Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Autores Increíbles, que como ya saben se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No olviden seguir la página, darle like, darle me gusta, ahí estaremos informando sobre los números de la revista que se van a estar publicando, sobre los siguientes programas, distintos enlaces, convocatorias y ahora memes. Yo soy Isa Arboleida, su entrevistadora de hoy, transmitiendo desde México. En esta ocasión estaremos platicando acerca de distopías, qué son, con qué se comen, dónde podemos encontrarlas y por qué muchos creen que vamos hacia allá o incluso que ya estamos ahí. Para hablar del tema tenemos a dos invitados con nosotros. Tenemos a Jack Elkion desde Chile y a Dai Castillo desde Perú. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy Pues bien, bastante tranquila, la verdad. Bastante contenta por estar aquí también. No, ustedes Pese a las tranquilos. circunstancias, estamos bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y me gustaría hacer una pequeña presentación de ustedes para todo el auditorio. Jack Elkion es un escritor chileno, es abogado de la U de Chile con un máster en Business Administration en España. Sus cuentos han sido publicados en diversas antologías, ha sido publicado en las revistas literarias Sol de Vila en España, Del Gato Caule en Valdivia, Regatul Cavatului de Rumania, y Seattle escribe en Estados Unidos. Cuenta con diversos premios literarios, entre los que destacan el Fuqua Regional 2016, 17 y 19. Fue ganador de la beca de creación literaria del Ministro de la Cultura 2018 y la mención de honor en el concurso Juan Bosch de la UACH del 2019. Ha realizado varios talleres de creación literaria, ha dado charlas en diversos colegios y ha participado como escritor invitado en varias ferias del libro en varios países de Latinoamérica. Asimismo, es autor de 3 libros de cuentos publicados, 13 cuentos de canallas, El mal maestro de cada día y Maldito sea el fruto de tu vientre. No sé si me faltó algo, pero... Oh, está bien. Gracias. No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo siento que nos vamos a divertir bastante. Sí, de eso se trata, de pasarlo bien. Por supuesto. Y también tenemos a Dai Castillo, ella es historiadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, participó en la creación de la Biblioteca Comunitaria Fitecantropos, es editora y compiladora de Ecofuturismo, cuentos sci-fi por Speedwagon Media Works en 2020, y su cuento más reciente, Renacimiento, forma parte de una compilación de la revista argentina Espejo Humeante. ¿Cómo estás, Dai? Hola, pues bien, bastante tranquila y contenta. Ya dije de estar aquí con ustedes. Y muy ansiosa por la conversación que vamos a tener, probablemente. Claro que sí. Y pues entrando en el tema, para todos los que nos están sintonizando, para todos los que nos están viendo, este día vamos a estar hablando de distopías. Y antes que otra cosa, habría que explicar qué es una distopía. Sobre todo, me gustaría dar una pequeña introducción sobre la naturaleza de la ciencia ficción. Esta lo que hace, muchos creen que predice, pero no predice, sino que especula, hiperboliza. Lo que hace es preguntarse qué pasaría si. Entonces, la distopía es esta posibilidad, pero en términos negativos. La utopía es en términos positivos y la distopía es en términos negativos. Por lo tanto, una distopía es una visión pesimista del futuro que resulta de hiperbolizar o proyectar problemas actuales. Entonces, en todas las distopías que estemos viendo vamos a ver problemáticas de hoy en día o del momento en que fueron escritas, porque esas responden a contextos sociopolíticos muy particulares y siempre vamos a ver ese tipo de contextos en el escrito o en la parte cinematográfica. Por lo tanto, hay una gran variedad de temáticas y de problemáticas que va a abordar, ya sea son políticos, sociales, de muchísimos tipos. Me gustaría saber en su caso cómo fue que se interesaron en las distopías, por qué les interesan, por qué les gustan y por qué consideran que son algo muy actual. Si gustas, empezamos contigo, Jack. Bueno, gracias por estar acá, gracias por la invitación. Las distopías es un género fascinante, la literatura.
está muy de moda también en las películas, en las series de Netflix. Y yo creo que tiene tanto éxito porque todos vivimos, esta es una teoría personal, no tiene ninguna base científica, ya, pero yo creo que todos vivimos las distopías en nuestra vida, así como está la utopía, está la distopía. La distopía es lo contrario a utopía. Y así como somos muy utópicos en nuestra vida cuando jóvenes, somos muy distópicos cuando llegamos a la realidad, a ese mundo que tenemos que vivir, a ese desarrollar nuestro trabajo, a meternos en este sistema, en esta sociedad. O sea, es una situación difícil para todos nosotros la vida. Así que de alguna forma vivimos la distopía, en nuestra vida. Y además vemos cómo los regímenes, en los sistemas totalitarios, ya sea el capitalismo como sistema totalitario o el socialismo totalitario que se vivió en la Unión Soviética, prendieron las antorchas para ver a futuro lo que se viene o lo que se venía. Estos son las distopías en el género literario, son una forma de prevenir al ser humano para no vivir hacia donde vamos. Yo no creo que las distopías se cumplan, no son proféticas, pero sí, igual que las utopías, que tampoco las vamos a vivir, pero sí como una forma de aviso al ser humano de qué es lo que puede pasar si vivimos de acuerdo a determinados sistemas. Claro, gracias a la completamente de revista acuerdo. también, ¿eh? Gracias a la revista por la invitación. ¿Mm? No, pues gracias a ti por estar con nosotros. Y yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, porque las distopías son una forma en que nos dicen, aguas, si siguen haciendo esto, pueden acabar acá. Y me gustaría saber tu opinión, Day. ¿Tú qué opinas de las distopías y por qué son actuales? Bueno, yo creo que en realidad justamente Jack estaba mencionando los totalitarismos y bueno, yo dicto clases, soy historiadora, entonces pues sí es cierto, obviamente los totalitarismos tuvieron mucho que ver en el surgimiento del género distópico, el cyberpunk y todo esto. Sin embargo, yo me voy siempre un poquito más atrás, cuando empezamos con la revolución industrial y se empieza a ver la máquina como la herramienta de servicio para el ser humano, es una visión muy positiva y muy como optimista. El mismo Oscar Wilde sostenía que en algún momento en el futuro, pues las máquinas iban a hacer todo el trabajo manual y la gente iba a estar realizando labores elevadas. Eso luego obviamente cae luego de la Primera Guerra Mundial y por supuesto y con mucha más razón luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí es actual no solamente el género distópico, sino en sí la ciencia ficción, porque refleja justamente temores y esperanzas de la gente, de las sociedades. Entonces, uno al analizar estas obras puede entender qué es lo que estaba pasando por la cabeza de los autores, que son finalmente el reflejo o una voz que refleja o manifiesta un espíritu comunitario. Los autores no viven en el aire, pertenecen a una sociedad, a un mundo, a una crianza, y todo eso se refleja en sus obras. Entonces, en ese sentido, las distopías son actuales y siguen siendo actuales incluso el día de hoy. Claro. De hecho, adelantándome un poquito lo que vamos a ver más adelante, ahorita que comentan de las máquinas y de los robots, permítanme tantitito, creo que estamos en una pequeña pausa, pero ahorita volvemos, no se preocupen. Claro.
Perfecto, estamos ya de regreso en el programa después de que tenemos la sospecha de que las máquinas no quieren que hablemos mal de ellas, entonces están conspirando contra el programa. Yo estoy segura de eso, porque ya nos pasó en el programa de hechicería que también empezamos a tener fallas. Entonces, algo ahí, algo pasa siempre que hablamos de ciertos temas. Pero nos da muchísimo gusto tenernos de regreso. Dai, ¿estás ahí? Sí. Jack, ¿estás ahí? Acá estamos, sí. Perfecto. Firme contra las máquinas. Firme contra las máquinas. Perfecto. Esa es la intención de este programa, precisamente. Y bueno, regresando un poquito al tema de las distopías, algo que comentaban mucho era sobre las problemáticas que vemos actualmente y que se ven en su momento y que van a ser reflejadas en las distopías. Y nos comentaba Dai, no sé si se alcanzó a escuchar en el programa, sobre esta visión que alguna vez se tuvo acerca de que las máquinas iban a facilitar la vida y que iban a hacer el trabajo más pesado por nosotros. Y sin embargo, también podemos ver un texto de, se llama, a ver, déjame ver cómo se llama. Es la primera vez que sale el término robot y es en 1920. Y de hecho, creo que estamos escuchando robots en este momento a través del sonido. Pero, ¿me escuchan bien los dos? Sí. Jack, no sé si me escucha bien, me parece, pero vamos a ir a otra pequeña pausa antes de revelarnos contra las máquinas. Ahorita regresamos, otra vez. Bueno, estamos de regreso en el programa, tercer intento, porque al parecer las máquinas se han llevado a Jack. No quieren que esté aquí, no quieren que escuchemos lo que tiene que decir. Oh, mira, de pronto ahí está. No sabemos qué está pasando ni siquiera aquí, pero ¿te regresaron? ¿Está todo bien? ¿O qué te dijeron las máquinas, Jack? Me dijeron que vienen los invasores extraterrestres ya a poner punto final al género humano. Y empezaron con la revista de relatos increíbles y con este programa. Sabíamos que era peligroso. Así es, así es, así es. Bueno, estamos viviendo situaciones difíciles y todo se hace difícil, pero las máquinas no nos van a ganar, ¿no? No, tenemos que seguir luchando y combatiendo y transmitiendo sobre todo, que es lo más importante. Completamente de acuerdo. Bueno, retomando otra vez, esperemos que fluya todo bien. Retomando la cuestión de las distopías, no sé si nos pudieras repetir lo último que nos estabas diciendo, Dave, acerca de... Sí, de que nos perdimos un poco. Me perdí un poco también yo. Bueno, lo que yo estaba mencionando es que todo el interés, obviamente el surgimiento de las distopías empieza justamente luego de las guerras mundiales, bueno, en general el género de ciencia ficción empieza a partir de el surgimiento de la revolución industrial y la vista de la máquina como una posible solución a los problemas del ser humano. Ahora, luego viene la Primera Guerra Mundial y nos damos cuenta que en realidad no nos soluciona nada. Al contrario, nos genera más problemas. Básicamente es eso, un pequeño resumen de lo que estaba diciendo. No, y está excelente que lo menciones porque justo yo quería comentar una obra que es de 1920, o sea, pensemos en que fue, o sea, pensando en el tiempo en el que fue publicada. Es una obra de teatro de Karel Čapek, que fue una obra de teatro en la que él utiliza por primera vez la palabra robot. Y proviene de la palabra checa robota, que significa trabajo. Y precisamente en su obra de lo que habla es de esta creación de seres hasta cierto punto similares a los humanos, que están haciendo todo el trabajo duro, que están ayudando a levantar esta parte de civilización, etcétera, pero
que además se terminan rebelando contra los seres humanos. Y es toda la discusión acerca de la creación rebelándose al creador, pero en este caso con robots. Y es de 1920. Entonces, o sea, es muy antiguo el texto si lo pensamos de esa manera. No sé si conocen este texto. No, yo no lo conocía para nada, Sí. pero yo lo apunté para revisarlo. Perfecto. ¿Y tú, Jack? No, yo ese texto no lo conozco, ya, pero uno se puede remontar también a Frankenstein, ¿no? A ese ser que crearon ya en 1822, creo, si mal no recuerdo, en 1818, ya, en el cual ya ahí ya tenemos el esbozo de este ser inanimado que cobra vida a través de las máquinas, a través de la intervención humana. Entonces, y ese es un cuento, una novela, perdón, que ya empieza con un género que es de terror y cómo los géneros se van mezclando a sí mismos, porque si bien las distopías, yo diría que es un género a sí mismo, también existen distopías que no son ciencia ficción, o sea, ciencia ficción va por un lado y la distopía es por otra. Tenemos cyberpunk, tenemos distopías postapocalípticas. Más bien lo que yo creo que determina que sea una distopía es la forma pesimista que se ve la realidad y el estado indeseable en el cual se genera la trama de la obra. Claro, y sí es cierto que hay un montón de temas que se van a abordar. O sea, si bien el cyberpunk es uno, también las distopías que van más hacia la crítica social son muy importantes. Un claro ejemplo lo vemos, por ejemplo, en la Naranja Mecánica, que se habla de una sociedad sumamente violenta, de una sociedad en donde no existe la empatía, es una sociedad muy deshumanizada, y esto lo podemos ver tanto en la obra literaria como en la película. Claro. Bueno, tenemos que recordar también la primera película Metrópolis de Fritz Lang, ya, que ya te da que yo creo que es como la primera película en la que se trata la distopía, ¿no? Estos seres robotizados que muestra la película. Eh, bueno, también hay películas excelentes de distopía. Ahora se filma mucho distopía porque de alguna forma estamos viviendo una etapa de la vida en que, a diferencia como era antes, en la Edad Media, por ejemplo, soñaban con utopías y ahora nosotros vemos distopías nomás, porque de alguna forma estamos sometidos permanentemente a la maldad en el ser humano. O sea, hemos descubierto que la maldad en el ser humano es prevaleciente sobre la bondad. Entonces, yo creo, en mi opinión, ya de que las distopías tienen tanto éxito porque nos vemos reflejados de alguna forma en esos seres del futuro, nos vemos reflejados en los problemas actuales, en nosotros mismos. Claro, y ahorita que comentas de Metrópolis, además es una obra sumamente interesante porque a final de cuentas es una historia sobre lucha de clases, pero también con la cuestión y los elementos de las máquinas y del ser humano sirviéndole a la máquina, ya no al revés, que en teoría las máquinas sirven al ser humano, que terminan sirviendo a la clase alta, y las clases bajas, que de hecho viven hasta debajo del suelo, etcétera, son las que tienen que servir con su trabajo a la máquina que ya está hasta endiosada incluso. Uh-huh. Así es. ¿Tú qué opinas de ahí? ¿Has visto esta obra o has leído el libro de Metrópolis? Pues, he visto la obra y sí es interesante, como dices, yo no lo había visto tanto así como lucha de clases, pero tiene sentido. Lo vi hace mucho tiempo, ¿eh? Yo lo veía más bien como esta como epítome o representación que es bastante usual del Estado como opresor, que también se ve, por ejemplo, en 1984 y también en Un Mundo Feliz, pero de un modo distinto, pero en ambos casos, ambos conllevan este mensaje, ¿no? Que eres oprimido por un poder superior a ti o por una entidad superior a ti y no hay forma de que salgas de ello. Finalmente la distopía tiene eso, ¿no? Al final la mayoría de los protagonistas terminan dándose cuenta que no puede luchar contra el sistema en el que vive y a lo máximo que puede llegar, su final feliz es sobrevivir.
tembladón a la que sea y sobrevivir, y ese es su final feliz, ¿no? Pues sí, me parece muy interesante justamente la anotación que hizo Jack de Frankenstein, porque Ujú. para mí Frankenstein sí es cierto que es de terror, bueno, yo no lo veo de terror, pero es conocido como de terror, pero para mí Frankenstein también es un pionero de la ciencia ficción, Sí, por porque supuesto. Frankenstein es creado a partir del uso de la electricidad, que para ese momento era lo más raro que existía, pero ya hay un uso tecnológico, aunque sea incipiente y aunque la autora en ninguna parte del libro da detalles de cómo lo hacen, Ujú. porque pues no tenía probablemente ya idea de cómo podría ocurrir eso, no crea eso, pero aún así ya lo deja sentado, ¿no? Bueno, este monstruo fue creado a partir de la animación tecnológica de cuerpos muertos. Entonces ya ahí vemos una pequeña semilla de lo que sería la ciencia ficción. Incluso el cyberpunk, porque finalmente el cyberpunk, ¿qué es? Pones partes mecánicas en un cuerpo cambias un cuerpo humano y lo vuelves máquina. Y finalmente queda la cuestión de qué es el alma. ¿Qué eres tú? ¿Es tu cuerpo? Entonces, bueno, sorry, realmente me estoy saltando como algunas décadas, pero creo que por ahí también iría la cuestión. No, y es que además Frankenstein termina siendo muy vigente. O sea, lo seguimos leyendo y le vemos un montón de problemáticas y de discusiones acerca de la identidad humana, acerca del alma, acerca de la creación, acerca del creador, acerca de un montón de tópicos que hoy en día le seguimos viendo un montón de cosas. Entonces, sí, Mary Shelley ahí hizo un trabajo espectacular y excelso. Y en ese sentido, pues sí se considera que está entre ciencia ficción y sí tiene algunos elementos de terror, eh, por lo que comentan. Y ahorita que también estabas comentando, Dai, acerca de este aparato opresor, que puede manifestarse de muchas maneras, puede ser a través de los mismos humanos o a través de las creaciones de ellos. Comentabas Un Mundo Feliz, comentabas 1984, también está para ese tema Battle Royale, que es del 99, que es un libro, y después hicieron, el mismo autor hizo un manga, que de hecho el manga es mejor que el libro y es del mismo autor, porque pudo hacer un mejor desarrollo de los personajes. Y es una historia acerca de un experimento militar en el que mandan a una clase, a un grupo de estudiantes, a una isla literal a que se maten entre ellos. Después podemos ver un tópico muy similar en los Juegos del Hambre, y que de hecho se especuló mucho tiempo que la autora se había robado como la trama, pero tienen orígenes culturales muy distintos y tienen explicaciones de por qué se les ocurrió esta idea de forma muy diferente. ¿Ustedes han visto alguna de estas dos obras, o Los Juegos del Hambre o Battle Royale? Sí, yo vi los Juegos del Hambre, ¿ya? Pero yo creo que las distopías nacen como una crítica social a la realidad en que estaban inmersas. O sea, Uh-huh. las primeras distopías puras, ya por así decirlo, nacen de la realidad de dos fuentes, de la crítica al socialismo al socialismo stalinista que estaba imperando en la Unión Soviética, y por otro lado al capitalismo exacerbado o al capitalismo salvaje que nos toca vivir en nuestro tiempo. Uh-huh. O sea, son críticas hacia los totalitarismos, y eso lo podemos ver en El Mundo Feliz de Aldous Huxley, en 1984 de George Orwell, ya, e incluso, ¿no es cierto?, en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que son como las tres pilares fundamentales de las distopías. Pero yo creo que nacen, y después fue evolucionando el género a medida que fue incorporando más ciencia ficción, cyberpunk, estas distopías apocalípticas que nos vemos enfrentados hoy, por ejemplo, el cambio climático, Uh-huh. guerras nucleares, pero básicamente surge como una crítica al sistema. ¿Ya? Son totalmente políticas, a un sistema político o un sistema económico. Y eso tiene gran relevancia porque la literatura es una literatura comprometida con la realidad social. Completamente de acuerdo. Y que además un elemento que está muy presente en varias obras es el papel de los medios de comunicación dentro de estos sistemas. Y tenemos, por ejemplo, La Larga Marcha o The Running Man de Stephen King, bueno, ambas obras de Stephen King, en donde a final de cuentas la supervivencia de la que hablaba Dai termina por ser un reality show. Y la gente lo ve. Y la gente está conectada para ver
cómo esas personas se matan entre ellas, cómo sobreviven, y este elemento lo vemos igual en los Juegos del Hambre, igual en Battle Royale, y por desgracia lo vemos hoy en día, o sea, con tantas redes sociales, ¿qué tantos estamos acudiendo a ellas para ver la desgracia de otras personas? No sé, Dai, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, sí, no solamente habla de una, ¿cómo decirlo? No sería show como, bueno, una exposición exacerbada y un poco básicamente por el morbo, sino también de la manipulación mediática. De hecho, en 1984 reescriben la historia constantemente según corresponda a los intereses del Estado, bueno, del gran hermano en este caso. Y bueno, en Un Mundo Feliz, de hecho, muchos libros están prohibidos porque pues no consideran necesario. Entonces hay una manipulación de la información a la que también hacen referencia. Uh-huh. En el caso de los Juegos del Hambre, no los he leído. Vi la primera película, la primera creo que era Chinsajo, bueno, pero no conecté con ella, no hice más, entonces pues tampoco como que pueda hablar mucho de esa obra. Luego creo que entonces en todos los casos también obviamente hay manipulación de medios y también manipulación de la gente en el sentido de que en la mayoría de estas obras ocurre que se pueden acusar, no, bueno, en El Mundo Feliz no, pero en 1984 y en Fahrenheit 451 se pueden acusar los miembros de la familia, que es justamente lo que pasaba como lo dijo Jack, en la Rusia estalinista, pues que se acusaban entre ellos y con la KGB, también en Alemania, en la Alemania nazi, también probablemente en la España de Franco ocurría todo eso. Entonces, por supuesto, hay un mensaje social muy fuerte vinculado a la creación del género distópico. Ahora, actualmente, no sé qué tantos autores sientan un compromiso político con sus obras. Debe haber. No conozco muchos casos donde el mensaje sea tan evidentemente político, al punto de que una vez vi una viñeta, tipo de Pictoline, que comparaba la sociedad actual con qué estaba pasando, si estábamos en Un Mundo Feliz o en 1924. Entonces, ver eso es súper chocante. En plan de, bueno, El Mundo Feliz ocurrió en los años 30 y ya estaba prediciendo, en cierto modo, lo que íbamos a vivir ahora. Sí, es cierto, las distopías no predicen, pero a veces predicen. A veces no hacen. Hay un punto acá, Isa, que es bueno tratar, que es el abuso, las distopías por parte de los autores que quieren vender libros. Sí, sí, es algo muy cierto. Yo creo que un poco Juegos del Hambre cae en eso, porque la distopía nace como una lucha política, social, contra religiosa, inclusive, o sea, crítica a la religión, crítica al sistema. Y los Juegos del Hambre abusan un poco con ese sentido de que todo va a salvarse a través del amor, por ejemplo. ¿Ah? O sea, que el amor o sea, nos cambia de la escena política, de la escena económica, de todo el trasfondo social que tiene la distopía, y la denuncia social nos cambia a un elemento, ¿no es cierto?, hollywoodense, en el que todo se salva y el final feliz a través del amor. Y eso no es... yo considero que eso es un abuso de la distopía. Pueden estar muy en desacuerdo conmigo, pero yo creo que hay autores que abusan del género en este sentido para vender libros. Sí, yo creo que en eso tienes mucha razón, sobre todo porque en muchas temáticas de ciencia ficción se ha visto eso, o sea, que pasó de ser algo underground a abusarse muchísimo de ciertos tópicos. Incluso entre los mismos autores de ciencia ficción ha habido discusiones muy acaloradas al respecto de quienes dijeron, ese tema se ve muy bueno, perfecto, agarrémonos de ahí. Y otros que decían, no, pero lo que tenemos que hacer es una crítica más profunda, etcétera. Y sí, los Juegos del Hambre son un ejemplo interesante de una versión más diluida acerca de esta crítica que manejan otros autores, que sería una forma en la que yo lo pondría. Y más, cuando lo pasan a cine, se ve también la influencia de Hollywood, que bueno, ya sabemos qué es lo que sucede en esos casos. También yo creo que el problema va por el deseo de hacer que estas obras sean digeribles para jóvenes, lo que es un problema, porque no porque alguien sea joven quiere decir que no pueda leer o disfrutar una obra que tenga un mensaje denso o pesado, pero muchas veces en el afán de vender o de difundir sus obras más rápidamente caen en esto, en utilizar tópicos
ya conocidos como puede ser, no quiero que nadie sienta que estoy atacando una obra en particular, pero pueden ser vampiros, hombres lobos, zombies, distopías, los toman, los retuercen un poco, o sea, utilizan ciertos tópicos y meten amor, romance y un mensaje súper edulcorado y simple, que no tiene mucho que ver con el sentido original de las obras. Creo que eso de ahí hacia donde iba Jack, y yo también comparto esa opinión. No quería tirarle shade a los Juegos del Hambre, pero pues es el inicio de una larga generación de libros de género distópico para adolescentes. Así que yo considero que no porque algo sea para adolescentes tenga que ser simple, pero se toma así muchas veces en el mercado editorial, lo que es un problema finalmente, porque terminan dando a los jóvenes obras de calidad literaria no tan buenas. Podrían hacer cosas para jóvenes que sean exigentes y que sean retadoras y novedosas sin tener que caer en tópicos sencillos o clichés, ¿no? Claro, y además no solo eso, sino que, bueno, sabíamos que empezó con Juegos del Hambre, pero siguió Divergente, siguió Maze Runner, siguió como una tanda de películas de ese tipo que son adaptaciones literarias, finalmente. Pero que bueno, siempre hay público para todos y siempre hay, siempre hay obras para todo público, a final de cuentas. Y que sin embargo tiene algunos elementos que yo rescataría, que es por ejemplo esto de los medios de comunicación, porque mencionan o muestran mucho dos caras de la moneda en los medios de comunicación, que es por un lado el miedo y por otro la enajenación. Y eso lo podemos ver hoy en día. O sea, ¿qué tanto estamos enajenados con medios de comunicación, llámese televisión, internet, redes sociales, etcétera? ¿Y qué tanto pueden propagar el miedo a través de estos medios? Y miedo, llámese a un sinfín de cosas, pero en particular al otro. O sea, un miedo a la otredad que termina convirtiéndose en una cuestión violenta muchas veces. Y es que además en las distopías está muy marcada esta falta de empatía y pues a muchos regímenes les conviene justo esa falta de empatía y esa deshumanización, porque evita unión en muchos sentidos. Y retomando un poco sobre distintas problemáticas, también otra de las que son muy recurrentes son desigualdad social y migración. Uno de los ejemplos que se me vienen a la mente es la película de Elysium, en donde se ve una desigualdad brutal socialmente y que muchos buscan migrar hacia el satélite Elysium. Y que además, no sé si todos lo sepan, fue muy sonado que parte de la película la grabaron en Ecatepec. Entonces, lo que se considera un escenario distópico para que era Los Ángeles, pues en realidad fue filmado en colonias de Ecatepec. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de una distopía realmente, no? Fíjate que, Isa, son pocos la literatura que habla de migración, ¿eh? En tema distópico. Es un tema que se trata muy poco. Yo no sé por qué. No logro explicarme por qué los autores han tratado tan poco ese tema de la migración. A lo mejor porque es políticamente incorrecto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nadie quiere meterse en ese tema. Nadie quiere salir de su esfera de confort. ¿Ya? Es más fácil hablar de las máquinas, de los robots, de inteligencias artificiales, ¿ya? Pero un hecho concreto, por ejemplo, imaginarnos a Estados Unidos, un país mexicano, ¿ya? O que México recupere sus estados de perdidos en la guerra contra los Estados Unidos, no es políticamente correcto. A lo mejor no se venden muchos libros por ese sentido, pero es un tema interesante. Yo me imagino a México, por ejemplo, de nuevo con California, Nuevo México, Texas, cosas así. Eso sería un futuro distópico, por ejemplo. ¿Ya? Pero no se trata mucho, no se trata mucho. Puede que tenga razón en lo que comentas de que sale de las zonas de confort de muchos autores, pero finalmente la chamba de las distopías y de la ciencia ficción es especular, entonces pues es una problemática que podría ser muchísimo más explotada y que además resultaría sumamente interesante. Claro, exactamente. Y ahí pasamos al tema de las ucronías, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si hubiera pasado esto otro? ¿Eh? Sí, exactamente.
yo creo que ahí es donde se juega un poco más con esa cuestión. ¿Qué hubiera pasado si Alemania nazi hubiera ganado? ¿Qué hubiera pasado si la revolución industrial nunca se hubiera llevado a cabo, como es el caso de la obra de Pavana? ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿qué es la diferencia en este caso de las distopías? ¿Qué pasa si esto va evolucionando para mal? Y las ucronías, ¿qué hubiera pasado si en el pasado hubiera habido algún cambio? Actualmente, ¿qué es lo que estaríamos viendo hoy? Y esa es una de las Claro. principales diferencias. Y hace unos momentos comentaban un poco sobre la cuestión de las máquinas, sobre el cyberpunk, que además es uno de los tópicos por los cuales son más conocidas las distopías. Y muchas veces por adaptaciones cinematográficas, porque además visualmente se ve máquinas, robots, Terminator, etcétera. Pero también hay grandes obras en ese sentido. Y por ejemplo, la película de Blade Runner, que finalmente es una adaptación de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, termina teniendo un montón de discusiones que incluso veíamos en el libro de Mary Shelley, de esta cuestión de los replicantes tienen alma, no tienen alma, qué es lo que está sucediendo con esto, y que además los están exterminando. Sí, bueno, Philip K. Dick es un maestro, ¿no es cierto?, de la distopía. Es obligatorio leerlo. En muchos casos dicen que se anticipó a muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. El hombre en el castillo también es una gran obra, un gran texto, ya lo recomiendo. También es una distopía con una ucronía también, ¿eh? Así que también está mezclado ahí. Bueno, y claro, yo diría que el gran miedo de la humanidad en este momento, además de la pandemia, obviamente, de los virus, de estos que vienen, hay escritoras mexicanas que han hablado de la pandemia. Hay una escritora que escribió La Plaga, un cuento, no me acuerdo mucho, no me acuerdo el nombre. Ahora me estoy acordando de ese cuento, a veces viene, que se anticipó un poco a la pandemia, se llama La Plaga, creo que el cuento, ¿ya? Este miedo que tenemos a las máquinas que se está volviendo realidad, ¿no? Cada día los robots están tomando los papeles que antes tenía el ser humano. Y el ser humano pasa ¿qué va a hacer? ¿Va a servirle a los robots? ¿Va a convivir con los robots? ¿O va a utilizarse o aprovecharse de los robots? Es un tema interesantísimo. Sí, y por supuesto que es muy vigente porque estamos viendo hoy en día todo el uso que le damos a la tecnología y la verdad es que el ser humano ya es bastante inútil sin ella. Incluso en una obra de Stephen King, la de Apocalipsis, cuando viene el apagón tecnológico porque ya no hay gente, mencionan incluso que una gran parte de la población se encuentra incapaz hasta de lavar su propia ropa, o sea, de funcionar, hacer nada sin electricidad y sin aparatos. Entonces, objetos y máquinas que se supone que nos están sirviendo, pues terminamos haciendo una relación de dependencia muy profunda con ellas. Sí, ¿quién depende de quién? ¿Nosotros de las máquinas o las máquinas de nosotros? Es Por una supuesto. relación dialéctica prácticamente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. ¿Tú qué piensas de esta relación, Day? Que de hecho es mucho más cercana de la que existe actualmente. Yo no creo que podría sobrevivir sin mi teléfono, por ejemplo. Porque trabajo desde casa, porque hice contacto con mi familia y todo eso. Sí, es muy interesante cómo la distopía y el cyberpunk se han acercado a muchas cosas. Justamente, igual que Huxley en algún momento predijo cómo íbamos a vivir actualmente en un mundo feliz, también en Neuromante predicen de cierto modo cómo funcionaría la red. También en The Ghost in the Shell se ve un poco el uso de implantes eléctricos, de implantes mecánicos para que la gente sobreviva. Y actualmente está ocurriendo. La tecnología para desarrollar prótesis que sean funcionales solamente con impulsos eléctricos cerebrales ya está en marcha. Por ejemplo, me acuerdo de Elon Musk, que está desarrollando Neuralink, que es supuestamente un sistema de superinteligencia, un chip en el cerebro. Bueno, es un plan a futuro, pero ya está de cierto modo asomándose a nuestro presente. Entonces, pues es muy interesante todo esto. Siento que las distopías tecnológicas, sí es cierto que son las más usuales y sí es cierto que en cierto modo ya puede caer hasta en un punto de cliché, pero siguen siendo
vigentes, siguen siendo hasta necesarias. Justamente estaba recordando mientras escuchaba a Jack em, esta serie de Netflix, Carbono Alterado, que Ujú. habla de cómo las conciencias se pueden pasar de cuerpo a cuerpo. Y eso es totalmente cyberpunk para mí, porque la gente termina trabajando toda su vida para comprar una nueva funda para poder extender su vida, pero al final es una élite la que puede ser básicamente inmortal. Los Met, como Matusalén, los Met, Ujú. eh, pueden ser básicamente inmortales y la gente termina sobreviviendo en condiciones bastante precarias, solamente sirviendo a estas otras personas que tienen todo tipo de la tecnología a su alcance para poder extender sus vidas. Y pues eso justamente y también termina siendo una crítica social. Ujú. De repente se puede decir que hasta la vanidad o hasta este deseo por permanecer siempre joven que es tan del siglo XX, ¿no? Que la gente no quiere envejecer, no quiere crecer, o hasta no quiere, digamos, hasta madurar, pues se ve reflejado en este libro. Bueno, este libro que también se ha hecho serie, ¿no? Que es muy buena, por cierto, el que lo quiera ver es muy buena, al menos la primera temporada es muy chévere, que es Carbono Alterado, ¿no? Entonces, pues sigue vigente, es una obra reciente, bueno, reciente, creo que es de 2008, entonces es bastante reciente, tiene 10 años. Sí. Y que además no solo es vigente, sino que la sentimos muy cercana, ¿no? Y la sentimos cercana precisamente por lo que tú dices, cuánta gente no puede sobrevivir sin el teléfono, sin la computadora, sin internet, sin, ya no llámese electricidad, agua de uso corriente, etcétera. Y que además, como dices, en Carbono Alterado se mezclan tanto esta cuestión de la tecnología como esta cuestión social. O sea, porque sí, está la tecnología al alcance de los que pueden pagarla, no de todos. ¿Y qué es lo que vemos actualmente? O sea, finalmente son problemáticas sociales que simplemente se exageran, pero que es muy evidente que vamos hacia allá. Y por ejemplo, esto que comentas de la alteración de las personas es también un tema muy mencionado en la ciencia ficción y en las distopías, que es la alteración del ser humano mediante tecnología o mediante sustancias, para alargar la vida, para evitar enfermedades e incluso en algunos casos para quitar defectos, como algunos podrían considerar la parte sentimental. Y vemos la película de Gattaca, donde se modifican genéticamente para poder tener mejores trabajos y poder acceder a mejores puestos. Y la película de Equilibrium, que lo que hacen es que un sistema totalitario declara como prohibidos los sentimientos porque se considera un gran defecto en el ser humano y se suprimen a través de sustancias. Entonces queda prohibido las mascotas porque puedes generar un vínculo con ellos, queda prohibido el arte, queda prohibido una serie de cosas. Y que además viene a reflejar esta parte de modificar al ser humano. ¿Por qué? Dijiste, Porque... Ajá. dijiste prohibir la mascota, se me pareció una cosa tan terrible y tan de terror. Dios mío, no. Eso sí, eso es totalmente distópico, no. Por favor, no, sí, de hecho, y también si lo vemos actualmente, hay toda una corriente de positivismo que ya llega a ser un poco tóxico, ¿no? Esta idea de siempre estar con los ánimos arriba. Yo a veces le digo a, a amigos y a conocidos, bueno, pero estar triste también es una parte natural del ser humano, o sea, estar deprimido, a ver, no digo que deprimido crónico, pero también es una parte, la ansiedad y todo eso, también es, en cierto modo, parte del proceso natural de los seres humanos, a menos que necesiten, bueno, ayuda médica y todo eso. Entonces, también por ahí va esas cosas, ¿no? Estar siempre estimulados, constantemente Uh-huh. buscar modos de estar fuera de nosotros mismos, y creo que la literatura finalmente termina siendo un refugio para que la gente pueda reencontrarse con sí misma y decir, bueno, me identifico con este tema, me identifico con esta parte, pues porque lo he visto, lo he vivido o me resuena de cierta manera, ¿no? Y en ese sentido, el género de la ciencia ficción, pues sigue siendo bastante pertinente. Sí, completamente de acuerdo. ¿Tú qué piensas al respecto, Jack? Sí, mira, yo creo que no hay que tenerle miedo a las distopías, porque al igual que las utopías, no se van a cumplir. ¿Ya? Nosotros generalmente, los escritores, exageramos las circunstancias con el objeto de prevenir al lector, ¿ya? O de hacerlo más interesante.
Entonces, si bien hay muchos temas anticipatorios, como los que ustedes han hablado, de chips, o por ejemplo, de los robots que se dominan el mundo, yo creo que no va a ocurrir porque el ser humano también se ha manejado en esa ambivalencia, ¿no? Entre un lado, entre la utopía y la distopía. Entonces no va a ser tan grave como plantear las distopías, pero tampoco nunca vamos a vivir una utopía. Pero las distopías sí nos dan la posibilidad de prever la situación actual del ser humano, su condición natural, ¿ya? Y en el sentido de qué pasaría si pasa esto, ya, ocurriría esto. Pero como la historia nos ha demostrado, el hombre, la humanidad siempre se va a manejar entre esos dos mundos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y que además, uno de los grandes miedos de la humanidad, pues es el fin de ella misma, que tiene esta naturaleza autodestructiva y que además es otro tema que también mencionan muchísimo las distopías. Me gustaría hacer la última pausa antes de pasar al último bloque y a las preguntas del público. Les recordamos, estamos con Jack Elgion y con Day Castillo. No se olviden de compartir este en vivo, de darle like a la página, de darle like al en vivo, de estarnos siguiendo en la red social. Hablando de redes sociales, también nosotros nos movemos en esos círculos, pero por favor denle like y sigan con nosotros. Ahorita regresamos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Perfecto, estamos de regreso para este último bloque del programa, un programa un poquito accidentado debido a las máquinas y que no quieren que hablemos mal de ellas, por cierto, pero estamos de regreso. Y antes de todo, me gustaría recordarles que estamos hablando de distopías y que además uno de los lugares en donde pueden encontrar textos distópicos es precisamente en la revista de Relatos Increíbles. Hay varios cuentos que tratan sobre estas temáticas a lo largo de los 18 números, entonces échele un ojo. La verdad es que está muy buena y tiene cuentos muy interesantes acerca de muchísimos temas. Las distopías es uno de ellos. Estamos de regreso con Jack Elgion y con Day Castillo para la última parte, que es el temor al fin de la humanidad en las distopías. Y, por ejemplo, Day, ¿cuáles son alguna distopía que se te ocurra acerca del fin de la humanidad? Acerca del fin de la humanidad,
precisamente, pues la verdad es que creo que de cierto modo mm, todas las distopías apuntan hacia eso, hacia el fin de la humanidad como sociedad. Pero si tuviera que destacar alguna en particular que me haya resonado, ¿cuál podría ser? A mí no estoy segura si entra precisamente en ese tópico, pero a mí, en este caso, como película, me gusta muchísimo The Ghost in the Shell porque el personaje principal termina de un modo que es más allá de lo humano, más allá, ya no llega a ser una persona en sí misma. Cuando yo la primera vez que la vi quedé súper impactada con la película. No quiero decir el final porque es un spoiler, aunque es del 90 la película, de los 90, entonces ya no debería ser spoiler. Pero aún así, el hecho de que pueda existir un mundo, ahí te plantea el siguiente paso de la evolución en la sociedad humana, donde las máquinas llegan a tener conciencia. No creo que eso ocurra, pero ver eso para mí fue totalmente chocante y pensé, wow, con esto podrían tranquilamente desaparecer a los humanos. Si las máquinas empiezan a tener alma, ghost, ¿para qué, qué ventaja tiene el humano respecto a estas? Y creo que Claro. Mamoru Oshii intentó reflejar eso en su obra, en su película, ¿no? Claro. ¿Y tú qué opinas, Jack? ¿Cuáles se te vienen como a la mente? Bueno, el fin de la humanidad es un hecho cierto, ¿no? No es una distopía. O sea, tarde o temprano la humanidad, como todas las cosas que han sobrevivido en la Tierra, se va a terminar. Ya, es innegable, la Tierra va a terminar. El planeta Tierra va a desaparecer engullido por el Sol, por la estrella del Sol. ¿Ya? Y el ser humano tendrá que buscar otros planetas si quiere sobrevivir. Y ahí va a haber un cambio total. Entonces, pero sin embargo, en el género distópico, si yo pudiera recomendar un libro que trata sobre el fin de la humanidad y que refleja muy bien esto, es La carretera de Cormac McCarthy, que es un gran libro que va demostrando la tensión que existe en estos seres que viven una época post-apocalíptica y que el ser humano, ya sea por necesidad o por predisposición, se vuelve a caníbal y se vuelve un hombre, un lobo para el propio hombre, como decía Thomas Hobbes. Y en el ámbito de las películas, hay una película que me gusta mucho, que es Mad Max, ¿ya? Que es una película súper interesante que también revela un poco lo mismo, ¿no? Cómo este ser humano vuelve a su naturaleza, que es perversa. Y ahí empezamos la famosa discusión de cuál es la naturaleza del ser humano. Y algunos dicen, como la religión, o como Rousseau, que dice el hombre nace libre, nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, y otros como Thomas Hobbes dicen, no, el ser humano es malo por naturaleza. Entonces, tenemos esas dos visiones de la humanidad y ese libro y esa película yo los recomiendo porque dan una visión un poco más parecida a lo que con lo que yo concuerdo. Nada más que aguas para los que vayan a leer el libro, porque es un libro tristísimo, o sea, es sumamente triste, entonces no vayan con una idea muy optimista del asunto porque se les va a hacer su corazón así, chiquitito. Y de lo que comentaba Dai, de hecho estaba preguntando ahorita del público que cuál era la película, ¿es Ghost in the Shell? Sí, The Ghost in the Shell o el fantasma en el espejo. Creo que no sé cuál es la traducción en español, pero está en Netflix, así que lo podemos por ahí. La versión de anime, no la versión en vivo porque esa no está tan buena, pero la de anime es muy buenísima. No, y que además ahí me gustaría como comentar rápidamente que en el anime hay una cantidad de temáticas sumamente interesantes y las distopías es una muy fuerte de ellas. En mi caso, que yo soy muy fanática del género, sí he visto una cantidad de cosas bien interesantes y que además la parte cultural es distinta por lo mismo, porque es un país distinto, porque es una cultura distinta la que produce estas obras. Y a mí me gustaría comentar rápidamente algunas de las temáticas que se abordan en este temor del fin de la humanidad, que es uno de los miedos más reflejados en las distopías. Está la parte de la rebelión de las máquinas y hay un cuento muy importante en ese sentido que se llama No tengo boca y debo gritar, de Ellison o Ellis, no me acuerdo bien del autor, pero así lo pueden buscar. No tengo boca y debo gritar. Y de hecho se especuló mucho
que la idea de Skynet fue sacada de este cuento y hubo una discusión muy seria al respecto, que de hecho, bueno, ganaron los de Terminator, pero el cuento es muy interesante. También está la temática de las epidemias y las enfermedades, que lo podemos ver en el libro de Apocalipsis de Stephen King, en el libro de Soy Leyenda de Matheson, lo podemos ver en la película de 12 monos y también en la de Niños del Hombre, en donde es una enfermedad en la que las mujeres ya no se pueden embarazar y por tanto dejan de nacer niños. Y que además ahí sí la migración es un tema interesante, que sí es como muy recurrido, muy comentado, porque justo la primera mujer que puede embarazarse después de muchos años, precisamente es una migrante ilegal. Entonces sí es ahí, hace rato que comentábamos un poco de la cuestión de la migración, aquí es un tema que mencionan. También está el miedo hacia las invasiones alienígenas o el sometimiento a otras especies. Puede ser tropas del espacio de Heinlein, puede ser incluso Planeta de los Simios, que es en donde el ser humano ya no es la especie dominante, sino que ya es otra especie la que está dominando el planeta. También está la cuestión ambiental con el autor J.G. Ballard, que tiene varias obras al respecto. Mundo Sumergido es una de ellas muy más conocida. También está el miedo de las guerras y el desastre nuclear. Hay un libro de Orson Scott Card, es mejor conocido por El juego de Ender, pero tiene un libro que es una serie de cuentos de qué pasa con la gente después del apocalipsis. Orson Scott Card es mormón y los cuentos que él pone en este libro es de cómo de hecho los mormones son los vehículos para la reconstrucción de la sociedad. Y también está la temática de sobrepoblación y falta de recursos, que la vemos, por ejemplo, en la obra Hagan sitio, o la adaptación del cine de esa misma obra, que es el caso del Green Soylent, que es de estas personas comiendo otras personas, justo por la sobrepoblación y falta de recursos. No sé si quisieran hacer algún aporte respecto a esta temática antes de pasar a las preguntas. Jack, ¿qué me dices? Ah, tu micro. Creo que está silenciado el micro de Jack. O se lo silenciaron las máquinas, no estoy segura. Si quieres, empezamos contigo, Day. Bueno, me preguntabas por recomendaciones, ¿cierto? Por recomendaciones y si ¿O quisieras... opiniones Sí, en general? Bueno, a mí la película 12 monos es una película que me encanta. Me parece, la verdad, una de las películas que más me gustó. La vi también hace mucho tiempo, no la veo hace un buen tiempo, pero el giro argumental y todo eso es alucinante, en verdad. Y la idea de que las enfermedades sean lo que termine acabando con el ser humano, a mí me resulta muy atractiva. No quiero decir que me parezca bonito, sino me llama mucho la atención, porque siempre en la literatura clásica iba mucho por la figura del monstruo, ¿no? Del monstruo, primero el monstruo sobrenatural, los fantasmas, demonios, vampiros, hombres lobos, en general, ¿no? Luego por los extraterrestres, ¿no? Luego también los demonios, los monstruos mutantes, Godzilla y todo eso. Entonces, a mí el hecho de que ahí sea algo em, muy, muy cotidiano y muy pequeño y muy desconocido, lo que termine destruyendo al ser humano me parece súper atractivo. En este género, en este tipo, está un libro, es un libro alemán, traducido al español, no sé si la verdad si seguirá disponible, pero no es muy antiguo. Se llama El Quinto Día. Y es un libro bastante grande, pero bastante interesante, que habla sobre cómo ha surgido o resurgido desde las profundidades más profundas del océano unos pequeños microorganismos que son como unas mini algas, que están todas interconectadas, son una inteligencia, básicamente con una inteligencia artificial, porque todas comparten una misma memoria y tienen la capacidad de entrar en el cerebro de las criaturas marinas y manipularlas, como un parásito, básicamente. Y terminan queriendo destruir al ser humano por la contaminación. Entonces, es interesante porque es un organismo, es un ejército imposible de detener, porque no tienen sentido de la moral, son una conciencia colectiva
y comparten la misma memoria desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Entonces, al que lo pueda leer, el que se llama Quinto Día, no recuerdo el nombre del autor porque es un nombre alemán y pues no me acuerdo, pero se llama así. Voy a hacer referencia, bueno, según la Biblia, el quinto día Dios creó las aguas y las criaturas marinas, pues a eso hace referencia, ¿no? Es un libro, a mí, la verdad, me gustó muchísimo cuando lo leí. No es tanto una distopía, porque es bastante es ubicado en un tiempo muy contemporáneo, pero en el sentido de que trata de la destrucción del ser humano, es brutal. Muy, muy bueno. Bueno, luego mencionaste muchas obras. La verdad, algunas de ellas no las conocía. Por ejemplo, No tengo boca, yo voy a gritar, no tengo boca, no la conozco, voy a buscarla. Pero sí hay algunos cuentos. Por ejemplo, hay un cuento de Daniel, no me acuerdo, déjame buscar el nombre ya, porque se me ha ido el nombre del libro. Ya me acordé. De José Gich, que se llama Los Días Verdes, que habla de una sociedad que está siendo controlada por las plantas. Las plantas han tomado memoria y controlan todo. Pueden escucharte porque están en todas partes. No puedes podarlas ni cortarlas y ellos deciden a quién matan y a quién no, así a libre voluntad. Entonces es un contexto pues bastante brutal te lo planteas y pues es muy interesante. Luego otras obras, bueno, hay muchas más, pero que ya no serían tanto distópicos, sino que tocarían más un poquito con el terror, con los zombies, entonces pues, pero sí, de verdad, a mí me parece muy, muy chévere las recomendaciones que has dado y creo que algunas de ellas sí tengo que revisarlas pues para ver de qué tratan, ¿no? No, y además si tuvieras el título del que nos dices de las plantas estaría súper bien, porque a mí también Los ya me llamó días la atención. verdes. Los días verdes, ok, perfecto. Sí, ahora yo también voy a buscar esa obra. Es un cuento, es un cuento pues medianamente largo, no es un cuento tan corto, pero es muy chévere, muy interesante. Sí, sí. Y luego se me ocurrió algún anime que se llama Parasite de Maxim. Ah, Sí, creo que la mayoría de gente la debe haber visto. Son unos parásitos que vienen de no se sabe dónde, llegan hacia la Tierra y empiezan a infectar a la gente y se vuelven depredadores que comen otros humanos. Entonces, hay uno que es el protagonista, al que no llega a instalarse en su cerebro este parásito y tiene conciencia. Entonces, es genial también. Muy bueno. También, bueno, no sé si entra como epidemia, como monstruo, punto medio por ahí, porque los monstruos son gente infectada, pero bueno, ahí lo dejo. no, está perfecta. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. ¿Y tú qué opinas, Jack? Que estás con nosotros otra vez. Sí, no, bien, no, gracias por las recomendaciones de Dai y las tuyas también. El problema de las distopías es que no envejecen muy bien. En el sentido que los autores plantean años y resulta que las distopías no se van cumpliendo de acuerdo a lo que ellos plantean, ¿ya? Entonces, es difícil encontrar distopías que sean, las distopías clásicas puras, sí son capaces, las que alegan en contra de lo político, lo económico, lo religioso, esas como están tratando temas humanos, o temas de la naturaleza humana, no hay ningún problema en leerlas. Pero muchas distopías, ¿no es cierto?, que hablan pura ciencia ficción, que están ambientadas en el año 2000, por ejemplo, o que están ambientadas en el año 2010, y resulta que no pasó lo que estaban planteando, o lo que lograron prever. Entonces uno se cuestiona, ¿no? ¿Qué pasa acá? No se lograron, no lograron adaptarse o no lograron prever el futuro. Entonces, es importante leer buena literatura, así como uno lee buenas distopías, buenos clásicos. Es importante leer los buenos clásicos. Y yo no, creo que los clásicos en este sentido son Huxley también el mismo George Orwell. Yo lo pondría en el limbo un poco, porque tampoco su teoría totalizante del estalinismo se cumplió. Y tampoco Ray Bradbury, ¿no es cierto?, con su Fahrenheit 451, tampoco se cumplió de esa influencia en los medios de comunicación, aunque también todavía es cuestionable hoy, ¿no es cierto?, ya que con esta pandemia vuelva a tomar preponderancia en los medios de comunicación. Pero yo sí recomendaría distopías nuevas que hablan acerca de la naturaleza del ser humano, como el cuento La criada de Margaret Atwood. Ya me parece excelente. Creo que hay que releer también a Philip K. Dick,
ya que me parece muy interesante porque habla de una visión diferente del ser humano. El hombre en el castillo, por ejemplo, si bien es una ucronía y distopía a la vez, me parece muy interesante que se pueda leer acerca de los regímenes totalitarios y todas aquellas distopías que hablan sobre política, economía, sistema, son interesantes de leer porque de alguna forma estamos viviendo un capitalismo salvaje y ese capitalismo salvaje está reflejado en esas distopías y tenemos que ver hasta dónde puede conllevar esto. Por ejemplo, en el cuento de la criada, es innegable lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, por ejemplo, de presidente, con, con esta vuelta del conservadurismo, con esta vuelta del machismo, con esta vuelta de la teología, de los fundamentalismos que trata ese libro, y uno lo puede ver reflejado en lo que hoy está pasando en Estados Unidos. Sí, completamente acertado tu comentario. Y me gustaría pasar, antes de que nos despidamos, a la ronda de preguntas del público, que tenemos algunas por acá. Preguntan que si la trilogía de la Fundación es una distopía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál? ¿Cuál? No te escuché ver. La trilogía de la Fundación. Yo no lo he leído eso, no sé, no te podría decir. En realidad, Asimov plantea cosas bien chéveres. Yo no he leído toda la obra completa de Asimov, por desgracia, la tengo pendiente. Pero lo que sí es que Asimov plantea algo súper interesante, que es una rama un tipo de transformación de la historia para adaptarla a su misma saga, que es una saga. Yo le llamaría más ciencia ficción futurista. No distopía, porque la característica de la distopía es que está ubicada a máximo 200 años desde el ser humano. Entonces, Asimov plantea unas sociedades que viven cientos de miles de años en el universo. Entonces, en ese sentido, yo no la llamaría una distopía, propiamente dicho. Entonces, no lo consideraría dentro de ese género. Pero es mi opinión personal, a partir de mi muy ignorante experiencia con Asimov. No, lo importante de Asimov, bueno, que todavía se aplica, son las leyes de la robótica, ¿no? Claro. Sí. La famosa, y eso se aplica todavía en todos los ámbitos. Y las leyes de la robótica de Asimov marcan la pauta, pero de alguna forma las distopías vulneran las leyes de las distopías de Cyberpunk, vulneran las leyes de la robótica de Asimov. Sí, termina siendo muy interesante en ese sentido, porque ahora es un referente universal esto de las leyes de la robótica, pero sí es muy cierto que en muchas distopías justo son esas leyes las que no se cumplen y por eso termina pasando lo que pasa. Otra pregunta que nos hacen es, ¿creen que el término robot ya se está dejando de lado, puesto que ahora también hablamos de androides, o son cosas totalmente distintas? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, puede ser cierto. Sí. Androides es más inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. Ya un androide tiene, el robot es propiamente una máquina, y ya un androide tiene capacidad de razonar. Ya, y efectivamente el ser humano está evolucionando más hacia los androides más que la robótica en sí mismo. Es como un paso superior, en mi opinión. Sí, de hecho hay una diferencia se puede seguir utilizando el término robot para ciertos tipos de máquinas, que son máquinas automatizadas. El término androide, sí, pues, obviamente hace referencia al uso de la inteligencia artificial, y como dice Jack, obviamente tienen cierta capacidad de raciocinio, a ver, no como un ser humano, pero sí tienen capacidades de conexiones lógicas y todo eso. También, por ejemplo, están los genoid o genoides, que son tienen como más características emocionales que les brindan a estas inteligencias artificiales. No tiene que ser necesariamente una máquina, puede ser un programa, un programa de computadora. Entonces, yo creo que es válido seguir hablando de robots en el sentido que se refieren a máquinas de funcionamiento automatizado. No, ya. Entonces, como un robot de ensamblaje, por ejemplo, ensambla un carro. Androides sí ya es un poco más, digamos, con más vinculado a la inteligencia artificial y el desarrollo de estas tecnologías que ahorita están súper en boga, entonces, pues, y sí sigue siendo válido.
Y aquí hay un comentario del otro entrevistador, de Javier Gómez, que dice, para mí un androide es un humano que hace uso de la tecnología para aumentar capacidad humana o para suplementar alguna que se ha perdido. Y ahí también cabría mencionar el término cyborg, Yo que es creo que es la distinto. diferencia. Claro, Sí, el androide es una máquina, un robot con características humanas. Mientras que perdón, es que me pongo un poco densa porque justamente hace poco estaba investigando ese tema. Un cyborg es un ser humano que ha pasado por modificaciones corporales y que ha incorporado máquinas o circuitos, mi tecnología a su propio ser humano. En ese sentido, una persona que tenga una pierna mecánica podría ser considerado un cyborg o un marcapasos podría ser considerado un cyborg. ¿Cuál es el límite ahí? Pues no sería un cyborg, creo yo, o de repente sí. Pero un cyborg es esencialmente es una persona nacida de un modo natural que tiene tecnología incorporada. claro, Un ahí androide, la diferencia sería el origen, me parece. O sea, claro. el origen ya sea natural o el origen artificial. Que esta cuestión del cyborg también es algo que estamos viendo de forma muy cercana. O sea, ¿cuántas personas no tienen precisamente lo que comentas? Implantes, prótesis, y ahora que están los chips de Elon Musk, va a ser también otro tema bastante interesante y que va a dar para un debate muy, muy interesante. Y que esto también entra en el tema del transhumanismo, que es esta modificación hacia el ser humano para mejorarse. No solo ya para corregir cosas pasadas, sino para buscar evolucionar, incluso a través de una cuestión artificial. Y alguien pregunta que si alguno de ustedes los traumó la película La Naranja Mecánica. Sí, No. es una película gigante, tremenda, ¿no? Tremenda. Ya, a mí no me traumó, pero sí me produjo una gran impresión. Sí. Y cuánto de eso hemos visto también en la realidad, ¿no? Ya, o que se ha pretendido a convertir a las personas a través de métodos. Es un poco crítica al conductismo psicológico también, ¿ya? Sí, Eh, ya de cómo una persona puede o transformarse a través de acciones concretas, como los perros, por ejemplo, que uno si ladran, les aplica una costura eléctrica, ya, mm, pero que al final no se sabe si funciona o no funciona. Así que no, es una gran película, a mí me gustó muchísimo. Ya la he visto varias veces y la recomiendo plenamente, ya, pero tomarla, ¿no es cierto?, con humor, también no tan literalmente como plantea la película. ¿y tú qué opinas de ahí? ¿También te dio como algún trauma? No, no me dio un trauma, me impactó bastante y luego de eso sentí que de un modo Beethoven quería decir otra cosa, ¿sabes? Pero me gustó mucho. Leí el libro y obviamente el final de la película es mucho más impactante, pero más realista me parece el final de la novela, porque finalmente, ¿cómo se llama? La gente, por más que siempre hay una posibilidad de redención, como ocurre en el libro y finalmente el personaje Alex termina dándose cuenta que esa etapa de su vida estuvo condicionada por lo que vivió, por toda su vida previa, pero que él ya pagó su culpa y ya no necesita estar en ese círculo de violencia. En ese sentido, siento que el libro tiene un mensaje mucho más positivo y yo me quedo con el libro, aunque la película es muy buena también. Y es más impactante la película, de todas formas, pero hago esta distinción para el caso de que alguien quiera ver ambas y entonces sepa que hay una diferencia entre una y otra. No sé, creo que es más popular la película que el libro. Es Sí, más pasa popular, claro, mucho. porque es Kubrick, es Kubrick, claro, es súper más popular. Sí, bueno, aunque Kubrick hace lo que se le da la gana con las Sí, películas que adapta al cine, pues sí. pero bueno, también nos comentan, Joseph Usco Alarcón dice, pregunta importantes, bueno, sobre las distopías. Bueno, es una forma de imaginar mundos con cambios radicales en base a ideas extremas que surgieron seguramente en algún punto de la historia escrita por el autor, que nos lleva a pensar cómo sería el mundo si se hubiese seguido de tal o cual forma, creo yo, y que es mucho lo que hemos estado comentando a lo largo de este programa. Eh, También preguntan si podrían mencionar algunas obras distópicas escritas por autores latinoamericanos. Dai, ¿tú qué opinas? Bueno, de hecho, esto puede sonar un poco a Cherry, pero sí es Cherry, sorry. De hecho, justamente con Speedwagon creamos una colección de cuentos que se llama Ecofuturismo y que habla justamente sobre futuros distópicos
más, bueno, no tanto distópicos, pero sí un poco vinculándonos en esa onda, un poco más llegando al solar punk, una visión un poco más positiva, ¿no? Una alternativa a los problemas medioambientales y todo eso. Entonces, si alguien quiere leerlo, puede descargarlo en Lectu, es gratis, y tienen cuentos, algunos que hablan de un futuro contaminado, pero en los Andes. Cómo se adapta la gente que vive en la sierra. Lo mismo, gente que termina viajando al espacio exterior y todo eso. Entonces, no quiero dar muchos spoilers, pero hay muchos cuentos. Pueden descargarlo gratis. Ahí hay bastantes de autores peruanos, argentinos y españoles también. Entonces, ahí tienen un libro completo. Perfecto, excelente recomendación. Y además, después del programa vamos a ponernos de acuerdo para que también nosotros podamos compartir en la página la liga que nos comentas y que además todos puedan consultar este recurso de que tú nos comentas. ¿Y tú qué opinas, Jack? Mira, no te escuché muy bien la pregunta, pero me remito a lo que Dai dijo nomás. Ya, pero en realidad el género es bastante... ha sido tratado mucho más por escritores anglosajones que por escritores latinoamericanos, ¿ah? Ya, pero es una tarea por cumplir en Latinoamérica de tratar el género, y yo creo que hay algunos escritores mexicanos ya que tratan el tema en futuros distópicos. Tengo entendido que Alberto Chimal, por ejemplo, ha tratado algunas obras distópicas, algunos cuentos que tiene en un futuro distópico. Eh, y muy recomendables por lo demás. Pero creo que la vanguardia la tienen, bueno, España tiene algunos también, ya algunas obras interesantes, algunos escritores españoles interesantes, mexicanos, y eso, yo me remitiría a eso, a buscar, hay que buscar, pero básicamente es un género anglosajón. Ok, y bueno, haciendo un poco el comercial, igual que Dai, también en Relatos Increíbles pueden encontrar una serie de cuentos distópicos, muy buenos, por cierto, y que son de distintos lugares. Pueden ser latinoamericanos, hay algunos españoles, también échense un brinco para ver la revista, ahí pueden encontrar bastante. Y alguien pregunta, ¿se puede combinar distopía con fantasía y lograr una buena obra? Yo diría que sí, para empezar, pero también me gustaría saber su opinión. ¿Dai? Yo creo que sí, sería posible. No he visto algo en esa línea, pero espere, me acabo de recordar un libro cuyo nombre no recuerdo. ¿Por qué se llama? El nombre, bueno, se me ha ido el nombre, pero básicamente es sobre una sociedad medieval muy violenta. Hay un protagonista, ¿no? Pero luego te das cuenta que esta sociedad medieval está ubicada en el futuro de nuestro tiempo. Y descubren cosas como, por ejemplo, pues celulares, pero ya no funcionan, obviamente, porque ya no hay tecnología. Hay como ha habido un retroceso. Entonces, sí, se puede mezclar fantasía y ciencia ficción. Ahorita se me ha ido el nombre del libro y es una pena. Voy a buscarlo y les comento el nombre, pero sí se puede hacer, tranquilamente. Cualquier cosa se puede, sí. Perfecto. ¿Tú qué opinas, Jack? No, sería interesantísimo que alguien lo hiciera. Ya, a ver, básicamente hay que recordar que la distopía siempre plantea un mundo desagradable, ¿ya? Y no deseable. Entonces, mezclar la fantasía con la distopía es difícil, pero no lo veo imposible, para nada. ¿M? Porque la fantasía apunta a otros valores, ¿no? La distopía apunta al pesimismo en la raza humana, al pesimismo en la sociedad y a una crítica social. Y a un mundo que siempre va a ser más desagradable que lo actual. En cambio, la fantasía a lo mejor siempre busca está buscando otras valores de la humanidad. Pero se puede hacer, claro, todo se puede hacer en literatura. Bienvenido, si lo hace. Sí, aquí hay una invitación muy Me grande gustaría hacia, leerlo. sí, a todo el que quiera incursionar entre estos géneros, bienvenido sea. Nos piden saludos para Luis Zapata, para Joseph Busco Alarcón, para Jiménez Eli y para Cristina Ramos. Y nos preguntan, ¿cuáles son los criterios más importantes que se deben de tomar en cuenta en la elaboración de una obra distópica coherente? Es una pregunta interesante. ¿Tú qué opinas, Jack? No, bueno, como ya dije, la crítica social.
¿ya? La crítica al ser humano, la crítica al totalitarismo, a la religión, a la poca fe en la humanidad y un mundo desagradable que se viene. Yo creo que esos son valores distópicos que no deberían faltar en una obra distópica. ¿Mm? Claro. ¿Y tú, Day, qué opinas? Creo que más allá de que se centren en ciertos requisitos para que se cumpla una obra distópica, es que encuentren un aspecto de la realidad en la que viven, de su día a día, de su cotidianidad, un aspecto que les preocupe o que les llame la atención y que intenten pensar en función a ello cómo podría alterarse el mundo si ese suceso o esa característica se exacerbara. Por ejemplo, se me ocurre así del aire, de la nada. Eh, Contaminación ambiental, ¿de acuerdo? Me preocupa la contaminación ambiental y desarrollo una línea en la que los estados se vuelven totalitaristas por el afán de preservar la naturaleza. Y la gente tiene, por ejemplo, restricciones al momento de comprar agua, de comprar comida, de cuántas veces a la semana toman los buses, por ejemplo, y todo eso genera una serie de interacciones sociales que se ven limitadas en función a lo que el Estado quiere para lograr un bien mayor, que sería preservar el medio ambiente. A ver, se me acaba de ocurrir así de la nada, pero algo así. Entonces, a función de eso ya tienes Estado, tienes vigilancia, tienes problemas sociales, ¿no? Pero a partir de un punto que les llame la atención, ¿no? Claro, es bastante interesante eso que comentas. Y es un juego y es un diálogo entre varias temáticas las que tienen que estar presentes, por supuesto. Y el último comentario, piden saludos para Pasco Perú y quisieran preguntar, al escribir distopía, tienes que explicar las reglas del mundo que se está mostrando. ¿Qué tanto de información es conveniente de escribir? ¿En qué punto de la historia se ve mejor y es mejor aceptada? ¿Al principio, al medio o al final? ¿Y qué sentido se podría empezar sin la necesidad de caer en clichés? ¿Tú qué opinas de ahí? Es una pregunta bastante larga, tiene muchas partes. Bueno, creo que cada obra tiene requisitos distintos. De por sí siempre dicen que es bueno mostrar el mundo y no explicarlo, pero a veces en obras distópicas puede ser un poco difícil, o obras de ciencia ficción puede ser un poco difícil porque se supone que el mundo ya estaba ahí. Entonces, no es como que puedas ponerte a describir cómo funciona, por ejemplo, una computadora si escribe una obra actual, porque yo ya sé cómo funciona una computadora. En ese caso, presenta algunas limitaciones para el autor. Si hay una tecnología que es nueva para nosotros, pero para el autor es cotidiana, para el personaje es cotidiano, pues podría ser un poco raro que lo tenga que explicar, ¿no? Yeah. Entonces, pues sí, ahí tiene que haber un manejo muy delicado de repente a quién se lo estás enseñando o de repente utilizar pequeños accidentes que ocurren para poder explicar cómo funciona esa tecnología que quieres mostrar o ese mundo que estás queriendo mostrar. Súper interesante comentario. ¿Y tú qué opinas al respecto, Jack? Mira, yo soy de la teoría que cuando uno empieza a leer un libro, uno suscribe un contrato con el lector en el cual le va a mostrar un mundo narrado, un mundo diferente y una propuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces yo soy partidario que el conflicto y el mundo narrado queden claros desde un principio. O sea, que el conflicto, esa es un poco la estructura aristotélica de los textos, que el conflicto quede desde un principio expuesto, claramente señalado, y que el mundo narrado también esté claramente, entonces cuando el lector no se encuentre con sorpresas, sino que desde un momento se inmerse en ese mundo, y quede inmerso en ese mundo y desde esa parte empezar la narrativa, en mi opinión. Pero eso puede cambiarse, obviamente, no existe en verdad absoluta en la literatura. Ok, perfecto. Pues chicos, por desgracia ya se nos acabó el tiempo. Bueno, de hecho ya se nos acabó desde hace un rato, pero pues nos seguimos con la conversación. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que nos ha encantado tenerlos aquí. Dai, Jack, muchísimas gracias. No sé si quisieran decir algunas palabras antes de cerrar el segmento. Bueno, yo suelo recomendarles que a todos los que estén viendo esto, que en la medida de lo posible, pues sigan acercándose a la literatura, ya sea pues por cuentos, novelas o en general incluso películas, si es arte y les gusta y les despierta algo por dentro, está súper bien.
Y me parece muy, muy interesante, muy chévere que sigan existiendo, que existan espacios como este para poder hablar de algo que es tan interesante y tan actual como es la literatura, y que en este contexto justamente de COVID y de pandemias resulta mucho más importante porque permite a la gente un poco escaparse de lo que estamos viviendo por fuera. Y bueno, eso nada más. Perfecto. ¿Y tú, Jack? No, bueno, agradecerle la invitación y recomendarle la revista, que está increíble, Relatos Increíbles, está increíble, ya, buenísima, ya, y bueno, que sigan leyendo, las distopías son interesantísimas, pero que sigan leyéndolas desde una perspectiva actual, o sea, no se planteen el futuro, sino la crítica que plantean las distopías, que las planteen en nuestro sistema actual, ya, eso permite que tengamos una opinión crítica frente a la realidad. ¿Mm? Excelente comentario. Y pues de nuestra parte agradecerles a todos por su paciencia. Debido a los fallos generados por las máquinas, obviamente nosotros no tuvimos nada que ver. Invitarlos a que sigan la página de Facebook de Relatos Increíbles, a que sigan el programa de Autores Increíbles, denle me gusta, compartan lo que estamos subiendo. También para todos aquellos que gusten apoyarnos económicamente, recibimos donaciones en Patreon. Próximamente se van a estar abriendo otro tipo de donaciones para aquellos que quieran acercarse a la revista, pero que quieran tener otras formas de donar. También se van a estar abriendo próximamente. Y el próximo viernes vamos a tener un programa. En los siguientes días les vamos a estar compartiendo más información al respecto de las temáticas. Hasta donde yo tengo entendido es la presentación del número que está ahorita, el último número de la revista Relatos Increíbles, que llevamos en el número 18. Entonces va a ser la presentación de este nuevo número. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Tai, muchísimas gracias, Jack, y a todos muchísimas gracias por estar con nosotros un poquito más de rato de lo que usualmente están con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Perfecto, nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. Bye. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos.